seguimos charlando con Blanca Rosa Gómez Morante, candidata a la alcaldía de Torrelavega por Torrelavega Sí, pero sin olvidar también que está usted también encabezando otra formación, Cantabria Sí, si no me equivoco, ya en el ámbito regional. Sí, una decisión también importante. Hablábamos en el inicio del encuentro de cómo había sido Torrelavega Sí, la fundación, los objetivos que teníamos, y pensamos, bueno, ¿y cómo trasladamos también lo que creemos que Torrelavega necesita en el debate parlamentario? Porque si hacemos esa crítica a cómo los partidos convencionales, el Partido Socialista, el Partido Regionalista o el Partido Popular han tratado a Torrelavega en los últimos años, pensábamos que teníamos también que tener esa presencia, intentarlo y reivindicar en Torrelavega y ese ámbito comarcal que siempre hemos tenido. El trabajo que estábamos haciendo al principio era, para nosotros nos resultaba mucho más fácil hacer una candidatura con gente de Torrelavega, pero claro, dices, si vas a ir a toda Cantabria, es un poco complicado decirle a gente de Castro o a gente de Medio Cudello que te pedimos este apoyo para el programa y para la candidatura, y dirán, sí, ¿y nosotros dónde estamos? Entonces surgió la posibilidad de hacer una plataforma y de una coalición electoral con la Unión, con Avanza Cantabria, lo hemos hecho también con exmilitantes regionalistas y socialistas, y ha sido un proceso breve en el tiempo, intenso, yo creo que importante, y con una visión que nos hubiera gustado tener más tiempo también para poder haber hecho no solo 3 o 4 recorridos en una región, para que se nos conociera más y mejor y explicar algunos de aquellos temas que nos parece que todavía son un déficit y querer aportar nuestra opinión en el ámbito de Cantabria. Muy interesante, la verdad que una experiencia también que es enriquecedora y es una experiencia nueva, porque cuando vas conociendo gente, la aportación que recibes es, yo creo que a destacar, ¿eh? Se ha tirado usted a la piscina desde el trampolín, tanto a las municipales como a las regionales. Ha dicho, o lo hago o no lo hago. O lo hago o no lo hago, sí, era el momento. Bueno, sí. También pueden los ciudadanos ver toda la información, todo el programa electoral de Torrelavega Sí, donde nos estamos centrando en esta entrevista a través de su página web de Torrelavega Sí. Allí pueden ver todo el programa completo, pero desde aquí vamos a ir desgranando un poquito, si le parece, un programa enfocado, sobre todo con un enfoque muy comarcal, ¿no? Sí, Torrelavega siempre, no solamente por el número de habitantes que ha tenido, sino toda esa trascendencia, la referencia de buena parte de los recursos y de los servicios que ha prestado, tiene un ámbito comarcal que hay que potenciarle y hay que crecer en él. ¿Dónde destaca Torrelavega? Aquel cruce de caminos, que es el que posibilitó el crecimiento de la villa, el paso a ciudad y demás, pues hoy creemos que tiene que ser un cruce de caminos que nos permita asentar pues algunas de esas referencias que son históricas para nosotros. En el ámbito económico, somos una ciudad con industria, no somos una ciudad industrial, somos una ciudad con industria y queremos, desde luego, seguir defendiendo esa trayectoria histórica. Y con la referencia también de la industria, inmersos como estamos en el debate de la revisión del Plan General, pues habrá que habilitar nuevos espacios de ampliación de los que ahora conocemos. El polígono Tanos Viérnoles, por la configuración también geográfica y la calidad del terreno, no puede crecer mucho más, pero sí que hay otro que nosotros apostaremos en su momento por ampliarle. Y lo que sí somos conscientes es que las medidas de generación de empleo dentro de la competencia que tiene un ayuntamiento es más limitado. La competencia de empleo la tiene el gobierno de la comunidad. Por eso, en ese paso que queríamos dar para toda Cantabria, decimos que lo primero es un plan de industria que tiene que tener el gobierno de la comunidad, que supere una legislatura, y un plan de empleo que supere también una legislatura. Pero en Torrelavega sí que hay medidas todavía que se pueden adoptar. Entonces sí que tenemos más en el anuncio de lo que supone la aportación y el valor de las nuevas tecnologías, pero todavía hay una excesiva gestión burocrática, de forma que las medidas que vamos a tomar inmediatamente serán las que, a través de la licencia express y la declaración responsable, en 48 horas toda empresa, pyme o establecimiento que quiera pueda abrir. Y eso son, imagino, que se puede hacer desde un ayuntamiento. Que se puede hacer desde un ayuntamiento.
y después tendrán un plazo entre 6 y 9 meses para poder responder o presentar todas aquellas medidas técnicas que el conjunto de la Administración solicite. Pero es una forma inmediata. Aludíamos antes, cuando hablábamos de esa situación que yo tengo por la notificación de la presentación de toda la inversión que tuve que hacer en la capitalización del desempleo, cuando tú vas a poner en marcha una iniciativa del carácter que sea, del tipo que sea, o tienes todos los fondos para hacerlo, o tienes que acudir a la vía financiera, o también esta posibilidad. Claro, si en la gestión de la calificación de una actividad, como está ocurriendo ahora con el organismo que depende de la comunidad autónoma, tarda entre 5 y 15 meses, no hay economía que lo pueda sostener. Por lo tanto, o modificamos los trámites burocráticos o los eliminamos, o desde luego que eso será siempre un inconveniente. Y con ello sí que hay medidas para el empleo, porque dentro de ello van con medidas de apoyo a los autónomos, de apoyo también al alquiler de los establecimientos, y eso pues ayudará también a la dinamización del conjunto de la sociedad. Al fin y al cabo, medidas fiscales también para quienes, bueno, pues no son nuevos, ¿no?, en esto del emprendimiento, sino que son pequeñas empresas que quizá lo estén pasando mal y que necesiten una pequeña ayuda, ¿no? Sí, porque yo oigo mucho hablar de los brotes verdes, y es cierto que no soy una experta, por supuesto. La macroeconomía puede dar esos datos, pero la microeconomía y la economía de los ciudadanos no llega absolutamente para eso, pero sí que hay que tomar algunas medidas, porque además el sector de los autónomos ha ido ganando y ha tenido algunos cambios que son muy positivos, pero todavía es un sector al que hay que dirigirle una parte importante de algunas de esas decisiones, porque hablábamos antes de esa trayectoria de ciudad con industria. Torrelavega ha cambiado la gran industria que hemos conocido, no solamente en espacio, sino también en el número de trabajadores que tenía, y hoy desde luego que la industria tiene que pasar también porque a través de la innovación, el desarrollo y de la investigación se pueden obtener grandes beneficios. De ahí que también volvamos a reclamar que el contrato programa que la universidad tenía a través del Gobierno de Cantabria permita recuperar algunas de esas iniciativas que nosotros en Torrelavega también hemos querido fijar con un instituto de investigación que dentro del campus de la universidad que hoy conocemos puede ser una realidad, y hay espacio para poder hacerlo. ¿Es usted de las que cree que la recuperación industrial en Torrelavega puede llevar a cabo también la recuperación del comercio de la ciudad? Bueno, yo creo que son dos sectores que están plenamente relacionados. Es verdad que el sector comercio de Torrelavega tiene una calidad y tiene todavía un prestigio y una trayectoria que está aguantando como verdaderos campeones una situación verdaderamente difícil. Pero es una de las señas de identidad y es un referente importantísimo al que le tenemos que cuidar, pero realmente el bloqueo que hoy existe, la tasa de desempleo, la falta de esa actividad y de esa posibilidad económica que tienen los ciudadanos hace que el comercio esté aguantando con verdaderas dificultades para poder hacerlo. Y es un ejercicio también en el que tenemos que pensar que dentro de la referencia comarcal, si nosotros somos capaces de mejorar la movilidad de Torrelavega, de tener la tarjeta única en el transporte, porque nuestro transporte público ya va, esos autobuses, tenemos el Torrebús, ya tenemos una experiencia de funcionamiento que yo estoy convencida que a lo largo del tiempo se irá también ampliando, como ha ocurrido en otras localidades, pero a nuestra ciudad llegan autobuses de la comarca. Cuando la autovía 8 esté finalizada volveremos a recuperar esa población. Esa tarjeta única de transporte es importante. Hemos apostado en nuestro programa electoral por los aparcamientos en altura para aprovechar y optimizar el espacio. Eso ha sido siempre un problema, ¿no?, en Torrelavega. Es un problema porque tenemos muy poquito espacio y realmente donde tenemos además la densidad de población siempre están en el núcleo urbano, la periferia. ¿Y puede que seamos también muy cómodos? Bueno, yo creo que sí que tenemos una cultura de que dependemos excesivamente del vehículo particular. Es muy fácil que la mayoría llevemos la llave del coche en el bolsillo, aunque no le vayamos a utilizar, y que en los desplazamientos, eso sí que hay estudios en los que han coincidido todos, que de un punto a otro de la ciudad podemos tardar 10 minutos en atravesarlo, y en el vehículo pues mucho más, y la dificultad de encontrar un aparcamiento al pie del establecimiento, del inmueble donde queramos
acudir. Los aparcamientos en altura también lo reflejamos en nuestro programa, y la ordenación del aparcamiento en superficie. Es ya una necesidad, una vez que están peatonalizadas, semipeatonalizadas las distintas zonas de la ciudad, pueden quedar, pero algunas de forma muy puntual las definimos y demás. Pero estas medidas ya son necesarias empezar a ponerlas en marcha una vez que se constituya el nuevo ayuntamiento. ¿Una ordenación del tráfico, no sé si pagando por estacionar el vehículo? ¿O bueno, los modelos que hay de ordenación del aparcamiento en superficie está plenamente inventado. Le podemos llamar OLA, ORA, OTA. Sabemos que para los residentes no, pero para toda esa población que viene y que circula, que viene a trabajar a Torrelavega o que viene a hacer algún servicio o a disfrutar de un calendario de actividades que la ciudad propone y demás, pues es una de las fórmulas. Pero habrá que decirlo, porque los operadores, y habrá que trabajarlo, y habrá que decidir de qué manera, cuál es la decisión que se adopta. Mire, yo hace poco leía que uno de los partidos que también forman parte de la corporación y aspiran y demás a renovar su presencia y aspiran, por supuesto, a gobernar, ofrecía un periodo gratuito de ese aparcamiento en una zona concreta de la ciudad, en el entorno de la Avenida de España. No sirve. Bueno, es que esa misma oferta que la ha tenido de esa empresa, seguro que la tenemos, nuestra formación política también la tiene, la podía ofrecer, pero nos parece que no son aspectos serios ni propuestas serias que se puedan hacer unos días antes de las elecciones, sino que tiene que ser una reflexión con todos estos temas que yo la decía en el inicio cuando hablábamos de las medidas y mejoras en el entorno de la movilidad y lo que se contempla. Creo que tenemos que volver a trabajar también en el uso de la bicicleta y en los carriles bici de la ciudad, que los tenemos y están muy poco utilizados. Bueno, tuvimos una muy mala experiencia, ¿no?, con la bicicleta. Sí, yo creo que es un modelo que quizás no supimos gestionarle. Yo creo que hay que hacer también un balance en ese sentido, ¿no?, cuando el ciudadano no se identificó de esa manera y parecía que había una demanda. Pero habrá que volver a intentarlo. Yo creo que a veces, aunque puede ser un error, o no aciertas o no es ese el modelo, pero no debemos de desecharlo, porque si realmente hay una demanda ciudadana a ello, tendremos que buscar aquella fórmula que sea la más idónea y la más adecuada, ¿no?, la mejor aceptada. Ese debiera de ser también una decisión. Repasando ese programa electoral, también vemos como usted considera que nuestro patrimonio, el de nuestra ciudad, también es muy importante y obviamente por ello hay que tenerlo en cuenta. Recuperación de edificios singulares, propone. Sí, por supuesto. Y además, bueno, eso guarda mucha relación con la parte que se está haciendo de toda la revisión del plan general, que yo creo que tenemos que... Un plan general que no sé yo cuándo va a finalizar. Bueno, en principio el calendario que tiene ahora, el famoso cronograma que presentó el concejal de urbanismo, decía que en el 2017. Yo creo que, bueno, como el 2017, como todos los años, tienen 12 meses, pues posiblemente se finalizará, pero va con un cierto retraso. Había un calendario en el que decía que a lo largo del mes de abril se iba a presentar a las organizaciones sociales de la ciudad. Poco se sabe del mismo, así que habrá que imprimirle mucho ritmo, porque es cierto que el plan general debe de ser una de las asignaturas sociales que se deben de ser más permeable y al que le debemos de tener menos miedo, conocer los colores de los suelos y saber para qué. Un plan general tiene que definirnos también las líneas de crecimiento y tiene que definir también los modelos que queremos, si es la densidad de población que queremos en cada una de las zonas. Es verdaderamente importante para el futuro pues más inmediato de la ciudad, ¿no? Tenemos que hablar también de otros aspectos también que propone usted en su programa electoral, por ejemplo, la optimización del uso del mercado nacional de ganados, un mercado que, bueno, parece que se utiliza los martes y los miércoles, el exterior los jueves y de vez en cuando alguna feria aislada también. Tiene unas posibilidades magníficas. Bueno, yo creo que es una de las grandes inversiones de esta ciudad, que históricamente así lo hemos visto. Es curioso cómo ha ido quedándose en el centro de la ciudad, cada vez más metido en la trama urbana, pero que por ese motivo tiene unas posibilidades magníficas. Y le digo además porque además guarda mucha relación con algunas otras medidas que adoptamos y que llevamos en ese programa. La inversión que queremos hacer en el mercado nacional de ganados es recuperar las galerías
para transformarlas en centros de emprendedores y centros de recursos, algunos de ellos dirigidos a artistas que han formado parte de la Escuela Municipal de Eduardo Pisano, pero que pasado un tiempo de formación necesitan un espacio donde poder pintar, no disponen de ellos sus domicilios, y es una de las peticiones que a nosotros a través de la tertulia Sago se nos planteó y nos parece que encaja perfectamente con ese diseño de recursos que se puede trasladar. Ello nos permitiría, esas dotaciones nos permitirían trasladar los despachos profesionales de los emprendedores que hoy lo ocupan en las antiguas escuelas de Torres, y esa escuela de Torres recuperarla como un centro cívico para los habitantes de toda aquella zona. Como queremos recuperar también, hay que hacer una rehabilitación integral del centro Pedro Lázaro Baruque de Inmobiliaria. Ese es un espacio que tiene unas posibilidades magníficas para que, entre otros, la Asociación de Mayores, que tienen un calendario de actividades muy importante, frenético, y necesitan mayor espacio. La recuperación de las viviendas anexas al Colegio Público Pancho Cosillo de Sierra Pando, pues también debería desafectarlas la Consejería de Educación y poder hacer allí un centro cívico para los vecinos que hoy ocupan salones o dependencias en un edificio que pertenece a la parroquia, pero que les resta también a ellos la autonomía necesaria. Y en el Mercado Nacional de Ganados hay una parte de ese cierre perimetral que debiera de ser más abierto, porque hoy la ciudad va caminando y está de forma mucho más y mejor comunicada, y evitando y dando sobre todo la seguridad a la actividad ferial de los martes y miércoles. Sí que además, que son otros servicios los que se van implantando allí, pues nos parece que son también una forma de hacerlo más atractivo. Y en ese espacio de una superficie de casi más de 4.000 metros, trasladar las nuevas ferias, las actividades feriales de Torrelavega, que creemos hay que romper la dinámica de lo que se ha venido haciendo ahora, y como consecuencia de los 2 últimos años de gestión, la Sociedad Municipal de la Lechera tiene que disolverse. Fracasó el PP con aquellos 12 meses, 12 ferias, y la verdad es que el nuevo equipo de gobierno tampoco ha sido capaz de levantarlo. Nos parece que es un espacio que reúne unas condiciones magníficas. Actualmente hay más de 20 eventos anuales, con lo que nos quedan muchísimos días y muchas posibilidades para hacerlo. Y frente al Mercado Nacional de Ganados, o casi rodeándole, está el Parque Manuel Barquín, que decimos que hay que hacer una rehabilitación integral. Servicios, recursos, todo. Bueno, una rehabilitación integral. Y para ello queremos, al traer las ferias aquí, alguien recordará, bueno, y entonces, ¿en la Lechera qué planteáis? Pues en la Lechera creemos que es el momento de hacer una factoría cultural para Torrelavega. Y con ello dotarnos a través de talleres de ideas de la máxima participación, en un caso técnicos, bueno, pues desde aparejadores e ingenieros expertos también en la estabilidad de los edificios, pero después para el taller de ideas de la Lechera hay una rica y amplia presencia de expresiones plásticas y artísticas de Torrelavega que deben decirnos como un escenario alternativo qué es lo que necesitamos. Nos parece que puede ser interesante y atractiva que haya un estudio de grabación para maquetas de los grupos musicales de Torrelavega, o que se pueda ofrecer desde Torrelavega a nivel comarcal, lugares para abrir una escuela de cine y imagen, que también es una posibilidad. Por supuesto, nos gustaría enormemente que Malabara Circo tuviera allí su sede, pero no queremos ser nosotros los que digamos concretamente qué y cómo, sino que de esa participación hagamos, junto a esa sala multiusos que está en la Lechera, que prácticamente no sabemos a qué se dedica. Podemos hacer una comida de un colectivo, hay una velada de boxeo, se hace una actividad deportiva puntual, pero tiene otras posibilidades que ese patrimonio de Torrelavega, al que aludíamos antes, hay que saber hacerle frente. Y por ello también nos parece que hay que ser generosos y sensatos con la historia. Y en la bolera Severino Prieto queremos que haya un espacio permanente de los bolos en Torrelavega, no solamente, que nos parece fenomenal y lo vamos a seguir haciendo, los campeones que hayan alcanzado el campeonato nacional jugando en la bolera tengan aquellas vidrieras fantásticas, pero
un espacio permanente, como queremos recuperar también, y que haya un espacio de las marzas en la radio, porque todo el trabajo que hizo Ángel Muela y Agapito de Paz, que está conservando muy bien, se están conservando muy bien, pero ponerle a disposición, y un museo etnográfico. Torrelavega siempre decimos que es la cuna del folclore. Tenemos unas agrupaciones extraordinarias que, además de dirigir la Escuela Municipal de Folclore, tienen cada una actividad importante, pero creemos que puede ser una referencia y un punto atractivo para la ciudad. Y empezar también a utilizar el espacio del Centro de Fotografía, además de ampliar el aula José Luis Hidalgo, que es necesario, porque además el trabajo que están haciendo en la coordinación del aula poética Carlos Alcorta y Rafa Fonbellida merece que sea apoyado sin lugar a dudas a futuro, pero creemos que también hay un patrimonio pictórico, propiedad ya de la propia ciudad, que hay que empezar a mostrarlo y que se puede ser un lugar fenomenal de encuentro y de conocimiento del mismo. Tenemos lugares emblemáticos, lugares preciosos y además, bueno, pues a cuidar nuestras raíces, ¿no? También Sí. lo que usted propone. Bueno, dentro también de ese programa electoral, no sé si tenemos que hacer o volver a otra cuestión que habíamos hablado antes de desarrollo urbanístico en Torrelavega, porque propone también el desarrollo de la zona de Mies de Vega, también viviendas sociales, viviendas públicas o más accesibles a los ciudadanos, ¿no? Sí, bueno, se ha demostrado, y desde luego que yo creo que hay que aprender de errores y de situaciones que se han vivido. No vamos a volver a conocer el boom de la construcción como se vivió en los últimos años. Yo creo que en buena medida y en buena parte como algo lógico. Pero sí que tenemos que ir a la apuesta tanto del desarrollo de viviendas de catalogación social y en los alquileres sociales, en las viviendas. No pasa nada, porque empecemos a trabajar también desde la administración, y la administración municipal puede ser un ente con esa facilidad también para llegar y para identificar esas medidas con los ciudadanos. Los alquileres. Formamos parte de la cultura de que todavía la vivienda tiene que ser en propiedad, pero eso también nos tiene que ayudar a veces a pensar que incluso la movilidad laboral nos tiene que llevar a tomar otras decisiones. Y para ello, desde luego que hay un trabajo importante desde el inicio de la legislatura, y será recuperar esas viviendas que el Sareb, ese banco malo al que le tuvimos que ayudar todos los ciudadanos, perdiendo una buena parte de derechos y de todo un activo social importante, las tiene sin tener un fin que se puedan poner a disposición de gente que las necesita. Por lo tanto, esa tiene que ser una acción importante. Mies de Vega, pues Mies de Vega es el lugar y el plan al que aludimos todos durante muchísimo tiempo, porque en una zona tan céntrica como es en Torrelavega, con unas posibilidades tan magníficas, en un entorno tan extraordinario en la trama urbana, pues tiene que ser una de las áreas en las que se pueda desarrollar. Ese, como otros planes que ya, los otros, el del mortuorio o el del valle, pues imagino que también la propia actividad de ese sector de la construcción le irá permitiendo el desarrollo del mismo, ¿no? Y en Mies de Vega ha habido algún apunte que parece ha hecho este equipo técnico que está trabajando en la revisión, pero nada definitivo, aunque desde luego que sí que es yo creo que el lugar en el que se pudiera enmarcar también el desarrollo de algunas medidas que hoy en otras zonas, pues hablo en la recogida de residuos y demás, el modelo que se pudieran implantar de algunas de esos servicios públicos en esa zona. Estas son algunas de las líneas. Algunas de las líneas, porque tenemos más de 65 medidas. Pues pueden ustedes visitar esa página, Torrelavega Sí, buscar ese programa electoral y leerle en su totalidad y ver todo lo que proponen desde esta nueva formación. Por cierto, que en esas papeletas, para ir a votar, en esa papeleta sale su fotografía, a diferencia de otras propuestas, otras formaciones. Sí, pues te voy a explicar por qué. A nosotros nos decían que no teníamos un histórico, y pues es verdad, un partido de nueva fundación que se presentaba en unas elecciones por primera vez. Introducir el nombre Torrelavega Sí podía sonar porque es el nombre de la ciudad, pero identificarle con la gente que formábamos parte de la candidatura era más complicado. A mí me costaba, fíjate que llevo mucho tiempo viendo mis fotos en carteles, incluso en el vehículo y demás, pero me parecía casi un punto vanidoso que en una papeleta apareciera mi fotografía. Después he cedido o he entendido perfectamente
cuál era el objetivo del mismo y bueno, pues lo asumo con total naturalidad y normalidad, viendo el objetivo que creemos, que es el de un programa muy pegado a la realidad de aquellas medidas que se tienen que tomar, entre otras, pero que son del común de lo que hemos entendido que podía identificar la mayoría de los ciudadanos. ¿Se atreve usted a hacer quinielas a partir del domingo por la noche? ¿Qué va a ocurrir? No he hecho ni una, o no sé si habré hecho una. Yo me imagino que aspiraciones tenga de entrar en el ayuntamiento. Bueno, yo he dicho que la aspiración de Torrelavega sí es tener la responsabilidad de los ciudadanos de Torrelavega de gobernar. ¿La responsabilidad mediante pacto puede ser? Pues yo creo, he dicho que antes de las elecciones no aceptaba ninguno de los componentes. Cuando le digo a la secretaria regional del PSOE que su ex socio tiene que ser generoso, lo critico. Cuando le oigo al secretario general del PRC decir que el bloque progresista de esta región son Podemos, el PRC y el PSOE, lo rechazo abiertamente, que cada uno reparta carnés como quiera. Y cuando alguien dice que hay que firmar que la lista más votada sea la que tenga que gobernar, eso no se puede firmar, porque nos tenemos que someter a la ley electoral en la que está, y por lo tanto, si le dices a los ciudadanos que antes de que puedan tomar su decisión y votar, que le estamos llamando a votar y a que participen, va a servir de poco, pues me parece que es una componenda poco seria. Bueno, pues ahora, el día 24, cuando los ciudadanos decidan, nos estarán mandando un mensaje a las distintas formaciones políticas que tendremos que decir y tomar decisiones en dos aspectos: cómo se consigue la estabilidad y cuáles son las prioridades. Pero las prioridades que los ciudadanos hayan determinado, y en función de ese voto tendremos la obligación responsable de tomar decisiones y de responder a lo que ellos nos hayan dicho. ¿Pactos y acuerdos? Seguramente que tendrá que haber, pero ya se verá. ¿Cree usted que en el plano municipal tienen cabida partidos emergentes, por ejemplo Ciudadanos o por ejemplo Torrelavega Puede, que es otra formación que va a incurrir en las listas? A ver, por el voto del ciudadano pudieran tenerlo. A mí lo que me sorprende enormemente es que todavía hacen una campaña, son muy franquicia, parece que se van a presentar sus líderes a nivel nacional. Los oigo hablar muy poco de la realidad de Torrelavega. Y entonces yo cuando tengo la oportunidad de decirlo ante colectivos o ante un grupo siempre lo digo: hay que leer bien ese programa y hay que saber lo que están eligiendo y lo que están votando. Esto no tiene nada que ver con las elecciones del mes de noviembre. Hablamos de Torrelavega, de su problemática y claro, yo oigo a veces a Ciudadanos que dice, el líder de Ciudadanos dice que es posible sostener un copago para diagnósticos menos graves, y me parece que lo rechazo, que la regeneración democrática solamente la puedan hacer los nacidos después del 78 es un error excluyente en una sociedad que necesita regenerar y trabajar desde la honestidad y desde la transparencia, pero participando todos y la mayoría. Entonces, me gustaría a ellos y a otros oírles hablar más de Torrelavega, porque me preocupa que sus marcas puedan el contenido de un programa. Pues con esas palabras ponemos fin a esta entrevista. Muchísimas gracias y mucha suerte para el próximo domingo. Muchas gracias. Con Blanca Rosa Gómez Morante hemos charlado de su programa electoral, de su candidatura por Torrelavega Sí.